Muy buenos días, tengan todos los presentes. Muy buenas tardes y muy buenas noches para quienes nos vayan a escuchar en tiempo diferido. Para los cientos, para los miles, para los pocos y para los muchos. Bendiciones de parte del Eterno. Espero se encuentren muy bien. Una mañana más nos encontramos aquí en este devocional, meditando en las escrituras. Seguimos aquí parados en la brecha, haciendo lo que nos corresponde hacer en estos tiempos en los que nos encontramos. El predicar la palabra del Señor, el enseñar, el leer, el meditar, el guardar su palabra está en nuestro diario vivir. Y el poder tener este devocional para nosotros ha sido de gran bendición y esperamos que para muchos otros más en algún momento estas palabras sean de bendición. Un día como hoy, martes, estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, estamos aprendiendo de la historia de la iglesia, de cómo nace la iglesia, de cómo empieza a crecer la iglesia, de cómo empieza a reproducirse la iglesia, de cómo la iglesia empieza a adoptar esa identidad de reino, cómo la iglesia empieza a adoptar esa identidad de cuerpo del Mesías. Y estaba precisamente ahorita en el altar congregacional y necesitaba mirar una información para poder tener presente el texto que vamos a leer el día de hoy. Y ustedes saben que siempre estamos buscando las noticias. Yo no ignoro las noticias, porque fue un consejo que escuché a muy temprana edad espiritual, no a muy temprana edad físicamente hablando, sino a una temprana edad espiritual. Les he comentado en algunas ocasiones precisamente ese testimonio de un maestro que fue de esos primeros maestros, de esos primeros mensajes, de esos primeros sermones que escuché en mi vida siendo una cátedra, no una clase, porque pues un sermón es un sermón y ya una clase, una cátedra con relación a las escrituras ya es muy diferente. Y en esa clase recuerdo muy bien que el predicador, el maestro tomó a bien, era un pastor el que estaba dando esa clase, y que él tomó a bien en medio de todas las cosas que habló, dijo algo que me llegó al corazón y desde ese momento quedó guardado y atesorado en mi vida con relación a la escatología, con relación al estudio de los últimos tiempos. Él tocó el tema, no recuerdo exactamente por qué llegó a ese punto, pero sí llegó la información a mi corazón. Y él decía que todo teólogo o todo estudiante de las escrituras, y más teniendo en cuenta los tiempos venideros, decía él, debería de tener un periódico. Imagínense de la época de la que estoy hablando, que el pastor predicador estaba hablando del periódico, que el creyente, el cristiano, el evangélico, el hermano, el protestante, ¿sí? el creyente debería de tener a la mano dos cosas: un periódico y las escrituras, y que el creyente debería de tener presente las noticias que estén pasando a su alrededor y llevarlos a las escrituras, y conforme a lo que pase con Israel, el reloj de tiempo de la humanidad. Asimismo, nosotros deberíamos de estar prevenidos y precavidos con un periódico en la mano, leyendo las noticias del mundo, y con la Biblia comparando a las señales y a los tiempos para que no nos vayan a tomar fuera de base. Era lo que él estaba compartiendo aproximadamente hace unos 25 años atrás.
Eso quedó muy grabado en mi vida y de hecho yo siempre les he comentado, o bueno, en algunas ocasiones les he comentado acerca de que de mi deseo y de mi anhelo desde muy temprana edad por todo lo relacionado con la escatología, con el estudio de los últimos tiempos. Y cuando empezamos a iniciar Hechos de los Apóstoles, hubo un capítulo en el cual tocamos un tema que necesito hablarlo URG urgentemente en esta madrugada, en esta mañana de devocional. Ya ahorita entramos nuevamente en donde estamos pausados de Hechos de los Apóstoles 8, que hoy estamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Pero quiero hacer un paréntesis en esta introducción. Y en el capítulo 2 del mismo libro de Hechos se evoca una profecía que fue dada muchísimos cientos de años atrás por un profeta y que viene a retomarla Pedro hablándole en Pentecostés, hablándole a los hermanos de Jerusalén, a el pueblo de Jerusalén, y a las personas que eran foráneos y que estaban en ese tiempo para esas fiestas, para esas festividades, se encontraban en Jerusalén cuando pasa todo lo de Pentecostés, cuando pasa todo este gran avivamiento, el bautismo del Espíritu Santo, cómo se burlan de los discípulos y cómo ellos se levantan y dicen que ellos no están ebrios. Y que precisamente lo que hace Pedro es decir que lo que ellos están viviendo es el cumplimiento de la palabra, donde se habla de que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y todos nosotros hemos escuchado esa palabra. En los postreros tiempos, que el Señor va a derramar su espíritu sobre toda carne y que profetizarán y que los niños verán visiones y los ancianos soñarán sueños juntamente con los jóvenes. O sea que va a haber un mover especial del espíritu para los últimos tiempos. No sé si ustedes hayan visto, hayan escuchado, hayan sabido de testimonios de personas que nada tienen que ver con la iglesia, que nada tienen que ver con el evangelio, que nada tienen que ver con levantarse en las madrugadas a buscar la presencia del Señor, que nada tienen que ver con estar leyendo la escritura todo el tiempo, que nada tiene que ver con estar yendo a las congregaciones, que nada tienen que ver con las actividades de orden espiritual y nada tienen que ver con el evangelio, pero que han tenido sueños, que han escuchado voces y que han tenido visiones. Y es como hoy en día estamos todos conectados a través de internet y a través de nuestros aparatos electrónicos inteligentes. No sé si ustedes hayan visto a este tipo de personas dando este tipo de testimonios, que nada tienen que ver con las cosas del Señor. Literalmente, hermanos, son piedras. Y yo cuando empecé a sumergirme en las redes para poder aprender lo que me había hecho falta aprender de las materias que en algún momento quedé tan cojo, y empezar a investigar y a estudiar, y el hecho de que destapar o abrir una puerta me llevaba a otra puerta y a otra puerta, y escudriñar y sumergirme. Yo empezaba a ver personas predicando no, hablando en internet de temas y de asuntos espirituales, pero no de orden de una congregación, no de orden de un hermano, sino de cosas que espiritualmente pasaban en el mundo, que tenían que ver con los gobiernos del mundo, con la dominación del mundo, con este juego de ajedrez a nivel mundial, con esta guerra de las galaxias a nivel a nivel cósmico, por decirlo así, y que estaban hablando y desenmascarando al dragón
desenmascarando a la serpiente, pero ellos no creyentes no eran, sino que se estaban dando cuenta de esas verdades y yo les escuchaba hablar y yo decía, se supone que somos nosotros, la iglesia, los que deberíamos de estar desenmascarando las mentiras del enemigo, pero vivimos tan sumergidos en esa atmósfera evangélica, en esa atmósfera fraternal, que se nos olvida verdaderamente cómo es que está compuesto el mundo y lo que está pasando en el mundo. Y yo los veía a ellos hablando acerca de cosas espirituales fuertes y yo decía, Señor, yo ni siquiera yo lo decía, sentía en mi corazón y sentía una voz taladrando en mi mente diciéndome, las piedras están hablando. Porque hay una profecía donde se habla acerca de que las piedras hablarán si la iglesia no habla. Si el pueblo no habla, si los elegidos no hablan, el Señor va a hacer hablar a las mismísimas piedras. Eso lo había escuchado yo, pero una cosa era escucharlo y otra cosa estarlo viendo y estarlo viviendo. Y eso para con ese entonces, estoy hablando aproximadamente hace unos 15 años, 16 años, tiene más o menos la edad de mi hijo. Pero ahorita, en estos tiempos, tú googlealo, youtubealo, facebookéalo, tiktokéalo por la red social de tu preferencia, en la red social donde tú más te muevas. Si no te han llegado, que yo creo que sí te han llegado, si no te han llegado, búscalos, testimonios de personas que nada tienen que ver con la iglesia. Nada tienen que ver con el evangelio, nada tienen que ver con las buenas nuevas. Son personas del mundo que viven una vida del mundo, que le sirven al mundo, a sus riquezas, a sus familias, a todo, menos a las cosas del eterno, menos a lo sagrado, menos a lo santo, menos a lo sacro, nada. Todo mundanamente hablando. Pero ven sueños, visiones, y escuchan voces y literalmente estas personas quedan chocadas, quedan de una vez impactadas, que es la visión es tan fuerte o el sueño es tan fuerte o lo que oyeron fue tan fuerte que de una vez esas personas, o sea, cambian por completo. Por eso dice el adagio popular que el que no ha visto a Dios cuando lo vea se asusta. Porque es que nosotros en medio, humanamente hablando, volví. Humanamente hablando, nosotros en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia. No se oye. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok, gracias, Fefita. Humanamente hablando, nosotros en nuestra soberbia, nosotros en nuestro orgullo, nosotros en nuestra arrogancia, humanamente hablando, les voy a hablar humanamente hablando, como si se tratase de lo que el mundo, de la atmósfera del mundo. Una cosa es escuchar cosas acerca de Dios y otra muy diferente es tener un encuentro con algo espiritual. Una cosa es que a ti te hablen de las cosas espirituales. Se volvió a ir de nuevo. ¿Alguien más me escucha o nadie más me escucha? Sí, hola, hola, hola. Ya volví. Aquí estoy. ¿Bien? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Una cosa es que nosotros hablemos de las cosas espirituales. Una cosa es que nosotros escuchemos de las cosas espirituales en el mundo, ¿no? Pero otra muy diferente es tener un encuentro con algo espiritual.
Y las vidas de estas personas que han tenido sueños, que han tenido visiones o que han escuchado una voz, la vida por completo les cambia. Ellos tenían una vida, tenían una manera de vivir la vida y de un momento a otro tuvieron un sueño, que ese sueño fue tan real que cuando se despertaron no pudieron volver a ser los mismos. Estamos hablando de personas, literalmente de personas de carne y hueso, que no tenían conocimiento de las cosas del Eterno, que no tenían vida espiritual, pero que tuvieron sueños, que tuvieron visiones y que escucharon cosas acerca de lo que va a pasar y de lo que va a venir. Porque el Señor está hablando y el Señor está usando a las mismísimas piedras para hablar. Para vergüenza de nosotros como iglesia, el Señor está usando a las personas comunes y corrientes del mundo, bien sea para testimonio de las mismas naciones, que dentro de ellos mismos, personas que no tienen nada que ver con la espiritualidad, que no tienen nada que ver con la iglesia, con el predicar la palabra, con el hablar de sueños, con el hablar de visiones, que nada tienen que ver con ello, pero que están hablando, que han tenido encuentros sobrenaturales, que han tenido visiones acerca de cosas que van a pasar, pero que son tan reales para ellos que cuando se despiertan lo tienen que hablar, lo tienen que decir. Estaba escuchando el testimonio de una mujer que nada tiene que ver con las cosas del Señor. Esta mujer hace directos, porque ustedes saben que de una o de otra manera... Perdón, Fefa. Que yo vi ese testimonio, se lo comenté ayer a Ariel. Ariel estaba aquí, le estaba comentando, vi ese testimonio de la mujer. Estaba traumatizada. ¿La que estaba llorando? Sí. Ok, bien. Entonces sabes de qué estoy hablando. Y esta mujer, traumatizada completamente, porque es que, hermanos, una cosa es que nosotros tengamos una relación con el Señor y que en medio de nuestra relación con el Señor y en medio de nuestra intimidad con el Señor, algunos de nosotros tengamos o visiones o tengamos sueños o escuchemos una voz. De una o de otra manera estamos en esa atmósfera, estamos en esa sintonía, estamos esperando que ese tipo de cosas pasen, esperamos que ese tipo de cosas pasen, pero que esa señora que estaba haciendo un directo, que se estaba fumando algo, que estaba ella ahí relajada enfrente de su cámara, cuando de un momento a otro escuchó una voz y le empezó a hablar acerca de que deberían de prepararse, porque un ay venía sobre la humanidad, un ay venía sobre la tierra. Ayer en la mañana me estaban escribiendo desde Asia, un hermano de Asia, y me estaba escribiendo y me estaba diciendo que si había visto las noticias acerca de lo que está pasando en el Océano Pacífico, porque los últimos sismos que hubo unos sismos fuertes en el Pacífico que fueron los que generaron las olas que estuvieron afectando la costa pacífica de Sudamérica. Y él estaba viendo la noticia de que estos sismos habían hecho que unas aguas subterráneas del mar, porque es que hay cosas que hay en el mar que nosotros definitivamente lejos estamos de conocer todo eso, pero que esa falla que se había dado en el Pacífico, se estaban liberando unas aguas con una densidad diferente, con un calor diferente, y que eso era índice de un posible sismo, un posible terremoto más fuerte. Desde el año pasado o antepasado, el Señor ha estado hablando, y es que en las escrituras de igual manera también se encuentra escrito, y los científicos están ya hablando. Esto no es solamente que lo estén hablando personas espirituales o personas que la gente crea que están locas, sino que los mismos científicos ya están, ellos lo saben, que a nivel mundial
se está esperando algo fuerte, que hay algo, hay un instinto en la humanidad, hay un sentimiento en la humanidad de que algo va a pasar. Y científicamente, en la rama de los científicos, ellos es como que se huelen, se sospechan de que algo va a pasar. Los mismos analistas, los que analizan noticias, los que están analizando información, saben de que el medio ambiente en el que nos encontramos ahorita está tenso, muy tenso. Y literalmente estamos esperando, bien sea por profecía, bien sea por visión, bien sea por palabra revelada, pero estamos esperando algo fuerte para la humanidad, algo fuerte. Y nosotros necesitamos estar preparados. Miren, hermanos, de verdad, y se los digo de todo corazón, hay que ser sensibles al tiempo en el que nos encontramos. Y la iglesia necesita empezar a clamar delante del Señor. No una oración normal, un clamor, un gemir, un sentimiento que inunde el corazón de la iglesia por la iglesia, por su familia y por el mundo en el que fuimos puestos a hacer luz en medio de las tinieblas que están rodeando al mundo. Porque no sabemos si a lo próximo que vaya a venir fuerte sobre la humanidad, nosotros vayamos a sobrevivir. Eso no lo sabemos. Ni tú ni yo tenemos comprado ese boleto. No, nosotros no hemos comprado ese boleto de sobrevivir a todas las cosas que van a pasar sobre la humanidad. Ya conocemos de amigos, conocemos de familiares, conocemos de allegados que no sobrevivieron al 2020, que no sobrevivieron a la crisis económica generada después del 2020, que se quedaron después de que los chuzaron, otros que sencillamente ni a la chuzada llegaron. Y así como se habló en su momento de lo que iba a pasar en el 2020, así se nos ha estado hablando de las cosas que van a venir para lo que tú y yo como iglesia necesitamos estar preparados. Porque las piedras están hablando. Y pobres de nosotros, ay de nosotros, que el Señor llegue, nos llame y nos diga a nosotros, me tocó usar una piedra porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. Como tú no hablaste, tuve que poner a hablar a las mismísimas piedras, porque tú que habías sido llamada, porque tú que habías sido llamado a anunciar el mensaje, a proclamar el mensaje, a advertir a la humanidad de lo que estaba pasando. Como tú no lo hiciste, yo usé piedras para hacerlo. Y no quiero estar yo en ese momento. No quisiera que mis hermanos estuviesen en ese momento. Por la vergüenza que debe de dar el saber que otros hicieron lo que me tocaba hacer a mí. Eso es vergonzoso. No sé si en sus vidas ustedes han vivido esa experiencia, porque uno se siente mal cuando uno va a hacer lo que tiene que hacer y le dicen no, ya no lo haga, otro lo hizo por usted, gracias, puede retirarse. Que el Señor no te vaya a encontrar a ti como iglesia y te diga, no, ya no lo hagas, otro lo hizo por ti. Muchas gracias, puede retirarse. Que nunca nos vaya a pasar eso a nosotros. De que el Señor nos llame y nos diga, no, ya no haga el trabajo.
ya no diga eso, ya no hable eso, ya no predique de eso, ya no ore por eso. Busque a otros que lo hicieran por usted. Otros vinieron a hacerlo por usted porque usted no lo hizo. Uy, ahí será el llanto y el crujir de dientes y la vergüenza más grande de saber que al que se supone que tú amas tanto, te dio un mensaje, tú no lo diste y él tuvo que usar piedras para decirlo. Y luego decirnos a nosotros, gracias, ya no. Uy, que el Señor nos guarde de eso. Y tengámoslo presente, mis amados hermanos, el Señor está hablando y el Señor está usando piedras y el Señor le está mostrando a las piedras y está usando al mundo para hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación y hablarle al mundo entero de que es tiempo de arrepentirnos porque nos queda poco tiempo. Que nos llamen locos. Hermanos, a la gente, mucha gente le caerá gordo el mensaje de nosotros porque no hacemos sino hablar de lo mismo y siempre estamos hablando de lo mismo y que van a pasar cosas y que ya pregúntenle a las escrituras cuánto tiempo duró Noé hablando de lo que iba a pasar. Y para en los días de Noé, el Señor estuvo mostrando y estuvo hablando y estuvo inquietando para que hubiese arrepentimiento como lo está pasando. Y no en la misma proporción y en el mismo nivel en el que está pasando en estos momentos. Porque ahorita el Señor está moviendo a mucha gente y se está moviendo para hablarle a la gente. Si tú no lo vas a hacer porque tú no quieres que la gente diga, ay, pero es que sí es alarmista, ay, pero ya no tiene nada más de qué hablar. ¿Y de qué más vamos a hablar? Si estamos viendo que viene la tractomula y que va a acabar con el carro en el que nos encontramos nosotros, no vamos a decir, hey, venga, bajémonos del carro, si lo estamos viendo. Yo por lo menos no me puedo quedar callado si es que estoy viendo lo que estoy viendo a diario. ¿Cómo me voy a quedar callado viendo todo este panorama, viendo todas las señales? Dice el Señor Yeshua hablando precisamente, los campos están listos para la siega. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ahora, en estos tiempos es cuando más obreros necesitamos. Ahora sí necesitamos ministros en todos los aspectos y las áreas. Ahora sí necesitamos, es como cuando vamos a entrar en guerra y vamos a necesitar muchos médicos, vamos a necesitar muchos paramédicos, vamos a necesitar muchos enfermeros para que puedan atender a los próximos heridos que van a haber, porque cuando un ejército va a entrar en guerra sabe que necesita tener su parte de sanidad full, al día, eficiente, para que se puedan sanar los que caigan heridos en la batalla, porque van a haber heridos en la batalla. Y tú o yo, ambos, nosotros como iglesia, estamos viendo las señales en los cielos, que alguien las pueda ocultar. Ya me tocará decirle, discúlpame, pero no sea mentiroso y no sea mentirosa, que hay señales en los cielos. Estamos viendo las señales en la naturaleza, estamos viendo la palabra cumpliéndose, estamos viendo cómo todo se está dando en la atmósfera geopolítica, estamos viendo las señales en el clima, estamos viendo las señales en el tiempo, estamos viendo señales por todas partes, nosotros estamos viendo señales. ¿Y quedarnos callados ante lo que está pasando, ante lo que es evidente? A mí no me importa si me dicen fanático, a mí no me importa si me dicen loco, a mí no me importa si me dicen que no tengo nada más de qué enseñar. Eso no me importa. A mí lo que me importa es hablar lo que el Señor me está mostrando y decir lo que el Señor me está mostrando. Y el que se quiera arrepentir, que se arrepienta. Y el que quiera empezar a buscar la presencia del Señor y enamorarse de Él, que lo haga. Y el que me quiera decir que yo estoy loco, que me llame loco. Y el que me esté diciendo fanático y extremista,
exagerado, pues no me importa que me llamen fanático, que me llamen extremista, que me llamen exagerado y que me digan que yo no tengo nada más de qué hablar. No me importa eso. A mí lo que me importa es decir lo que veo. Como atalaya es mi responsabilidad. Porque si no, después el Señor me lo va a demandar a mí. Yo no quiero tener esa carga encima mío. Si yo estoy parado encima de una torre y yo estoy viendo que se acercan las nubes negras de la lluvia y estoy viendo que por otro lado se está levantando una polvareda y porque vienen gente a caballo o sea, las cosas que se están viendo y quedarnos callados, omitir lo que está pasando, porque no quiero que me digan fanático, porque no quiero que me digan loco, porque no quiero que me digan religioso, porque no quiero que me vean como extremista. Es que si no lo hacemos nosotros, entonces lo van a hacer las piedras y después el llanto y el crujir de dientes va a ser para nosotros mismos. Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Por algo estamos en esta época, por algo estamos en esta hora. De verdad, hermanos, van a pasar cosas fuertes, eso va a ser inevitable. Ni tú ni yo podemos evitar los juicios del Eterno y ni tú ni yo podemos cambiar el tiempo en el que nos encontramos. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra hora, este es el momento de nuestras vidas, donde somos conscientes, donde estamos viendo las señales. No esperemos al día de mañana para hacer lo que tenemos que hacer el día de hoy. Que el Señor no vaya a tener que levantar a tu vecino y que tu vecino se ponga a predicar lo que tenías que predicar tú, porque en ese momento te va a dar una vergüenza grande. No, el testimonio de esta señora no es el único testimonio. Yo he escuchado personas que nada tienen que ver con el evangelio y me cuentan unos sueños que es como si ellos estuviesen viendo directamente lo que está pasando. Yo he tenido sueños, algunos de ustedes han tenido sueños y es como si ustedes estuviesen viviendo literalmente lo que va a pasar. Miren lo que está pasando en el mundo, hermanos, es que no es normal, no es normal. Que no vaya el Señor a levantar a otro al lado tuyo y empiece el Señor a hablar por medio de esa persona y para ti vaya a ser un llanto y un crujir, una agonía y una amargura al saber que tú tenías que decir esa palabra y no la dijiste tú y el Señor tuvo que levantar a otro para decirla. No es tiempo de perder tiempo. No es tiempo de perder tiempo. Es tiempo de activar los altares que se tienen que activar. Y es tiempo de que incluso nuestros propios hogares, nuestras propias vidas, nuestros perfiles, todo lo que hagamos tenga sentido en el tiempo en el que nos encontramos. No hagas nada fuera de este tiempo. No, es que yo voy a hacer las cosas y voy a salir y voy a hacer esto y esto y esto cuando termine de ahorrarlo de la casa y cuando termine de ahorrarlo de esto y cuando termine... Hermanos, no van a haber casas. No van a haber, van a pasar cosas fuertes en esta tierra. Van a pasar cosas fuertes en esta tierra. Y tenemos que estar preparados, como los atalayas que somos, como las lámparas que somos. Tenemos que estar preparados. Es imperativo, es justo, es necesario que la iglesia haga su trabajo y sea la atalaya que tiene que ser
sea el megáfono que tiene que ser, sea la trompeta que tiene que ser, sea la lámpara que tiene que ser. Este es nuestro tiempo. No va a haber otro. Y lo que yo les había hablado hace ya un tiempo atrás, porque el Señor me lo había puesto, y precisamente escuchando a un maestro ayer, me lo volvía nuevamente a confirmar el Señor. Tal cual, nuevamente. El Señor respondiendo, el Señor hablando y el Señor confirmando. Hay un poco tiempo que nos quedan como vacas gordas. Aprovechémoslo. Aprovechemos ese tiempo. ¿Qué tengas que hacer tú para prosperar lo que tengas en tu mano? Así sea una sola botella de aceite, como la viuda. Pero una botella de aceite, no, discúlpeme. Tenía lo de hacer una sola tortilla, una sola torta. No tenía nada más que hacer, cocinar esa torta, darle la mitad a su hijo, la mitad para ella y esperar la muerte por agonía de hambre. Era lo único que tenía esa viuda. Y el profeta le dijo, eso único que tú tienes, dámelo. Sacia mi hambre y después el Señor saciará la tuya. Es el tiempo de que tú aproveches lo que tengas en tu mano, las estrategias necesarias. Pídele revelación al Señor. Un momento. Ay, disculpen, pero estornudar me parece algo muy rico y cuando el cuerpo lo necesita, pues qué bendición. Pide las estrategias que sean necesarias, pídele la revelación al Eterno, lo que sea necesario, pero que el Señor no te vaya a tomar a ti con las manos en los bolsillos, que la crisis no te vaya a tomar a ti fuera de base, que en tu casa haya siempre luz, que en tu casa haya siempre harina, que en tu casa haya siempre aceite. Porque ni tú ni yo sabemos lo que vamos a vivir el día de mañana. Y todos estamos esparcidos. Y como iglesia estamos esparcidos en diferentes naciones, con diferentes problemáticas, con diferentes climas. Pero todos nos encontramos en este plano terrestre. Y los juicios vienen para están llegando para este plano terrestre. Porque nos encontramos en juicios. Disculpen el pequeño paréntesis, pero me era necesario decirlo. En el mundo el Señor está hablándole a los sordos, le está mostrando cosas a los ciegos y está haciendo caminar a los paralíticos, y lo hablo en el ámbito espiritual. Los que se supone que no tienen visión espiritual están viendo lo que se supone que nosotros, los que tenemos visión espiritual, debemos de ver. Y no es justo, amados hermanos, amada iglesia, no es justo para con el Eterno, no es justo que el mundo tenga que hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Que las piedras tengan que hacer el trabajo que tenemos que hacer nosotros. No es justo. A cada quien el Señor nos dio, a cada uno dones y a cada uno nos dio talentos. A cada uno nos puso en una tierra diferente. Pero todos con un mismo propósito y todos con un mismo sentir. Hechos capítulo número 8, versículo 9 en adelante, voy a leer palabra del Señor. Pero cierto varón de nombre Simón había estado practicando magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. Estamos en Samaria ya, ¿no? Ya salimos del ambiente de Jerusalén. La iglesia ya se está expandiendo por una persecución que hubo
y la iglesia ya salió a toda Judea y ya está en Samaria. Hace falta que se llegue hasta lo último de la tierra, pero ya vamos en el nivel ciudades de Samaria. Y estábamos viendo la vida de Felipe. Felipe, uno de los diáconos, está entrando en escena. Vimos la muerte de Esteban, el sacrificio de Esteban o la martirización de Esteban. Ya estamos en otro personaje llamado Felipe. Vimos cómo fue que el Señor usó a Felipe, está usando a Felipe en las ciudades de Samaria. Y aquí entra un personaje llamado Simón. Dice que era un mago de la ciudad de Samaria y que allá en Samaria, dice, vuelvo a leerlo, ¿no? Pero cierto varón de nombre Simón había estado practicando magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este todos prestaban gran atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el llamado grande y poder, este es el llamado grande y poder del Eterno. Y por haberlos embelesado bastante tiempo con artes mágicas, le prestaban gran atención. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino del Eterno y del nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y habiendo sido bautizado, estaba apegado constantemente a Felipe, y se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que se hacían. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír: Samaria ha recibido la palabra del Eterno, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Y viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles era dado este espíritu, les ofreció dinero, diciendo: dadme también este poder para que a cualquiera que impongan las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: tu plata sea contigo para destrucción. ¿Por qué pensaste obtener el don del Eterno por medio de dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Eterno. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor, por si acaso te será perdonado este pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna de estas cosas que habéis dicho vengan sobre mí. Ellos entonces, después de testificar fielmente y hablar la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén, evangelizando muchas aldeas de los samaritanos. Y así de que, como siempre, esta historia continuará.
Sí, porque tiempo no es que nos quede ya mucho, pero ya estamos aquí viendo cómo la iglesia está en su expansión. La iglesia comienza en Jerusalén porque precisamente esa es la ordenanza de Yeshua. Es que miren cómo fue o miren cómo ha sido de certera la profecía, la palabra dada por nuestro Señor Yeshua, cuando él dijo... pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es como, hagamos de cuenta que es como una especie de caracol. Vayámonos a esa figura de tipo espiral. Porque es que es una espiral. En Jerusalén comienza y de Jerusalén empieza, hagamos de cuenta que Jerusalén es ese centro y empieza a hacerse una espiral alrededor de Jerusalén que abarca toda Judea, creciendo la espiral, y que luego esa espiral sigue creciendo y abarca todo lo que va a ser Samaria, y sigue creciendo hasta llegar hasta lo último de la tierra, que prácticamente lo último de la tierra somos tú y yo. Sí, nosotros fuimos los últimos en enterarnos de las buenas nuevas de salvación, fuimos nosotros los últimos en enterarnos. El evangelio a estas tierras fue a los últimos lugares que llegaron porque nosotros somos lo último de la tierra. Es más, en el horario que tenemos, nosotros estamos de último, prácticamente el continente americano y los últimos pedacitos del Pacífico son los que vienen a recibir la última hora. Las primeras horas se reciben en Asia. De hecho, en estos momentos en Asia van a ser las 7 de la mañana en Asia. Perdón, las 7 de la noche en Asia, discúlpenme, las 7 de la noche en Asia. 13 horas de diferencia nos llevan, por lo menos con mi horario, nos llevan 13 horas. En Europa ya nos llevan 7, 8 horas, 6 horas, y así van menguando hasta que llegamos donde nosotros, que somos los últimos que tenemos el horario, porque fuimos los últimos, entre comillas, en ser descubiertos, según las mentiras de la serpiente. Así que, mis amados, a la última de la tierra era donde iba a llegar el evangelio, y llegó a nosotros, los últimos de la tierra. Ahora estamos en un proceso de volver nuevamente a recoger esa espiral y terminar en Jerusalén, porque allá es donde va a aparecer nuestro Señor Yeshua, va a descender sobre el monte. Ahora, tengamos presente lo siguiente. El Señor, dentro de los planes de Él, dentro de los propósitos de Él, dentro de lo que Él tiene reservado, le plació a Él. Porque así lo hizo Él. Le plació a Él que a nosotros fuéramos a los últimos a los que nos llegó el evangelio. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos un pueblo mestizo. Somos un mestizaje. A los últimos que les llegó el evangelio fueron a los mestizos, a los que tienen sangre de todos, a los que tienen genes de todos, a los que tienen las mañas buenas y malas de todos, porque nosotros tenemos lo bueno y lo malo de los negros, lo bueno y lo malo de los blancos, lo bueno y lo malo de los amarillos, lo bueno y lo malo de los rojos, lo bueno y lo malo de los indígenas, y de eso somos hechos nosotros los latinos. La iglesia de habla hispana, la iglesia latina, fue a nosotros a los últimos que nos llegó el evangelio. Incluso a los de Norteamérica, a los canadienses y a los gringos fueron a los que a ellos les llegó primero el evangelio que a nosotros, pero cientos de años antes que a nosotros, porque nosotros fuimos más colonizados por el catolicismo. Y nos llegó un evangelio bastante distorsionado. Sí, a nosotros nos llegó el evangelio de la cruz,
y de que si no nos arrodillábamos ante la cruz, pues íbamos a morir. Esa fue, entre comillas, la forma de evangelio que nos llegó a nosotros. Ahora, nosotros como iglesia, proféticamente hablando, dentro de toda la genética que tenemos y dentro de todo el mestizaje que tenemos sangre israelita, tenemos sangre judía, tenemos genética del cuerpo, genética del pueblo del Eterno. No solamente por herencia espiritual, sino por herencia genética. Muchos de nuestros apellidos son judíos. Muchos de nosotros tenemos familiares, descendientes que vienen de familias judías por los éxodos judíos, los varios éxodos que ellos tuvieron. Y a nosotros nos llegó de último el evangelio. Y hay algo especial en la iglesia latina. Hay un sabor diferente, hay una esencia diferente. Y tú y yo como iglesia tenemos un trabajo especial que hacer para el Eterno. Que de nosotros salga un avivamiento. Como iglesia no hablo de nosotros solo como el remanente, no, hablo del remanente en general, a lo que nos referimos nosotros cuando hablamos del remanente. Cuando hablamos del remanente no nos referimos al grupo de nosotros. Cuando hablamos del remanente, hablamos del remanente del Señor. Y tú y yo somos parte de ese remanente. Y tú y yo estamos planillados en la planilla del Señor para estos tiempos. Miren, voy a tomar algo general porque el tiempo no me da. Algo general porque es que de esta enseñanza de Simón el Mago vamos a tener varias cosas que aprender de esta enseñanza. Pero tengamos presente algo para terminar el día de hoy y para terminar el devocional. Y es el hecho y la razón de el propósito del Eterno al tenernos planillados a nosotros para lo último. Hay un sazón especial en nosotros como latinos, en nuestra genética, en nuestra cultura, en cómo a nosotros nos formaron, en cómo somos nosotros. Y tenemos un trabajo especial. El evangelio se fue expandiendo de Jerusalén, Judea, Samaria, y de Samaria pasó a lo último de la tierra. Ahora todo esto se va a recoger y vamos a terminar en donde tenemos que terminar. ¿Qué estás haciendo tú como iglesia? ¿Cuál es tu papel en estos últimos tiempos? ¿Cómo se está escribiendo el diario de tu vida? Tu vida es un poema. Tu vida son unas notas musicales que se están tocando para la gloria del Eterno. ¿Cuál es tu trabajo, tu posición, tu responsabilidad dentro del cuerpo al que pertenecemos? ¿Eres parte de lo que el Señor tiene planificado para estos últimos tiempos? Yo siempre he creído en ese mover, en ese avivamiento. Miren, hermanos, cuando Felipe llega a Samaria a predicar, Simón el Mago ya estaba allá. No es que llegó Felipe a predicar y después llegó Simón el Mago. Simón el Mago estaba antes que Felipe haciendo
milagros, entre comillas, ¿no? Grandes señales y grandes prodigios con artes oscuras, con magia, y la gente le estaba creyendo todo lo que Simón el mago decía, hasta que llegó el poder del Eterno por medio de Felipe. Y así estamos nosotros en estos momentos en el mundo. El mundo, juntamente con sus principados, están haciendo grandes señales, están haciendo grandes prodigios con las tecnologías que hoy en día tienen. Todo esto de la ciencia cuántica, todo esto de las inteligencias artificiales, los niveles de ciencia en los que ya nos encontramos, ya están empezando los vehículos o los carros voladores, internet va a pasar a la parte cuántica, la información, nosotros este año vamos a pasar a los niveles cuánticos, que eso va a ser un salto tecnológico fuerte. Fuerte. Es que van a pasar cosas que nosotros los humanos o que la humanidad nula de ello. Si ese es el poder de la serpiente que tiene engañadas a las naciones, si ese es el poder de los que le sirven a la serpiente para mantener a la humanidad engañada, para mantener a la humanidad esclavizada. Ahora, ¿cuál es el don y el poder que reposa en tu vida como iglesia para deslumbrar a los que los magos ya tienen deslumbrados? Es que es impresionante porque el mago Simón tiene a los de la ciudad de Samaria, a todos los tiene a sus pies por las señales que hace, por la magia que hace, por el poder que él tiene. Pero esa magia, ese poder que el mago Simón tiene, queda opacado con la luz del evangelio, queda opacado con la gloria del Eterno, viéndola a través de las manos de Felipe. Y la gente dejó lo que estaba viendo con el mago, dejaron todo lo que estaba haciendo el mago y se fueron a seguir, a ver, a escuchar, a oír, a aprender, a tomar de lo que estaba dando Felipe. Porque era un poder mucho más grande que el poder que tenía el mago, que hasta el mismo mago se fue a seguir a Felipe, y cuando ya llegan los apóstoles, que llegan con un poder todavía más fuerte, y cuando el mago ve, es cuando el mago dice: wow, yo quiero lo que ellos tienen, es un poder más grande que el que yo tengo. Y para que ese mago tuviese ese poder, ¿con cuántos había hecho pacto? Porque todo eso que estaba haciendo el mago y todas esas señales y esos prodigios no eran dados así, no se los encontró el mago cuando abrió un paquete de Doritos, y abrió el paquete de Doritos y le salió el Dorito de la suerte que decía: cómete este Dorito y recibirás milagros y harás señales y prodigios. No. Eso era por ciencias oscuras, por artes oscuras, por ciencias mágicas, que Simón estaba haciendo todo eso. Y cuando él ve lo que está pasando con Felipe, él dice: no, este poder que yo tengo, que me dieron estos demonios y que me dieron estos y que esto no es comparado a lo que ellos tienen. Yo quiero es lo que ellos tienen. Se es necesario que para este tiempo se levanten hombres y mujeres, hijos del Eterno, que le crean a Él y que crean en los milagros, que crean en los prodigios, que crean en las señales, que le crean a Yeshua cuando nuestro Señor Yeshua dijo: y estas señales seguirán a los que en mí creen, harán esto y esto y esto y esto y esto. Y ahí a eso es a lo que nos tenemos que levantar como iglesia. Si en el mundo están pasando muchas cosas, si en el mundo están
se están dando muchas señales y muchas tecnologías y mucho poder y mucha ciencia y mucho conocimiento, pues en la iglesia debe de reposar un poder mayor que el que reposa en las naciones y en el mundo. Por lo menos ahorita que podemos. Porque ya llegará el momento donde tú y yo nos vamos a tener es que guardar y huir. Porque la persecución va a ser tal que nos va a corresponder huir. Pero mientras que podemos, mientras que todavía no nos tenemos que esconder, mientras que todavía no tenemos que salir corriendo para que no nos quiten la cabeza o nos torturen o quién sabe qué vayan a hacer con nuestras carnes y escarnezcan nuestras carnes, dijo el salmista. Hagamos lo que tenemos que hacer. Prediquemos con denuedo, con seguridad, con autoridad. Cree en los dones, cree en los ministerios, cree en el poder del Eterno manifestado a través de su Santo Espíritu por medio de la sangre del Cordero. Créelo, vívelo, profetízalo, proclámalo, anúncialo, porque el tiempo que nos queda es muy corto. Estamos a un abrir y cerrar de ojos. Y en medio de que parpadeemos, necesitamos recoger lo que tengamos que recoger, prosperar en lo que tengamos que prosperar, crecer en lo que tengamos que crecer, porque va a llegar el momento donde nosotros no vamos a poder hacer lo que ahorita estamos haciendo. Nunca se te olvide el don que hay en ti. Nunca se te olvide el espíritu que reposa en ti. Porque el Señor nos llamó a hacer lo que Él quiere que hagamos, y en lo que Él quiere que hagamos, el poder del enemigo no tiene cabida. Si los sacerdotes del faraón nos van a sacar a nosotros una culebra, tenlo por seguro que la serpiente que vaya a salir de ti va a ser más grande que la culebra que salga del mago. Nunca lo olvides. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darme una oportunidad de estar en esta madrugada leyendo tu palabra, recopilando testimonios, tratando de comprender, Señor, tu voluntad para con la iglesia en estos tiempos, de que cada uno de nosotros podamos tomar nuestra identidad como hijos tuyos, nuestra identidad como pueblo tuyo, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por ti. Que lo vivamos. Perdona nuestros pecados, nuestras negligencias, nuestro adormecimiento, nuestra mediocridad. Perdónala, Señor, por favor. Perdónanos, perdónanos, perdónanos si hemos dormido, Señor. Y ayúdanos a comprometernos no con un ministerio ni con un hombre, sino contigo. Tú eres Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores. Amado Yeshua, por favor, ayúdanos. 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 Y gracias por escuchar nuestras oraciones, por darnos tu palabra, por ayudarnos a atesorarla. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Llévanos en paz, en bendición, y que este mensaje pueda llegar a otras personas. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Amén y amén.